entonces quedamos que ya deben tener ambientada su escena. Aquí les estoy poniendo que es importante revisar los modelos de lo que sea que descarguen. Revisar los modelos antes de importar. Porque no siempre, por ejemplo, si estamos trabajando en metros o en centímetros, debemos verificar que el modelo que vamos a importar esté en metros o en centímetros. Yo, por ejemplo, de los que tengo, si así es importante que chequen, uno, pues que estén en su, que las unidades del archivo, o sea, si lo van a abrir, abren el archivo, abren un archivo, el que sea. Sí, el del sillón. ¿Vale? Abren el archivo. Y entonces, si su archivo no está en centímetros o no está en metros, les va a aparecer un mensaje. Tu archivo viene en pulgadas. ¿Quieres conservar el sistema de unidades del archivo o usar el sistema de unidades del sistema? Entonces tenemos que decirle que lo pase a unidades del sistema. O sea, lo voy a manipular aquí. Voy a dar nuevo todo. Voy a cambiar las unidades, no sé, a metros. A ver si me arroja ese error. ¿Vale? Voy a decir abrir. No quiero salvar. Voy a abrir el sillón. Y entonces ahí me dice. Es donde me arroja el archivo que dice las unidades de escala en el archivo no corresponden con las unidades del sistema. El archivo viene en centímetros y tu sistema de unidades está en metros. Entonces puedes adoptar el sistema de unidades del archivo, pero si ya su 3D Max está configurado en metros o en centímetros, pues es mejor decirle que rescale el archivo a usar el sistema que ustedes están usando. O a veces les va a decir que viene en pulgadas y que ustedes están trabajando en centímetros y si lo quieren cambiar, entonces ahí sí es importante decir que rescale. ¿Sale? Voy a dar OK y me lo rescalo. Y sí es importante aquí siempre, cuando ya nos lo escaló o lo cambió, yo por lo general pongo una cajita y veo que esa cajita, por ejemplo, mide 1.54 por 0.84 metros por 1 metro. O sea, está bien. O sea, más o menos ese es el tamaño que debería tener ese sillón, ¿no? Si al momento de hacer ese cubo, pues aquí me arrojan unidades de, no sé, 15.43 metros, pues obviamente está mal, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer en ese momento? En ese momento lo que tendremos que hacer es dejar el cubito hacer el cubo del tamaño que nosotros creyéramos, o sea, por ejemplo, a números cerrados, ¿no? 1.50 y 0.9 y 1 metro, ¿no? Y entonces escalar todo esto con la opción de escalar desde el cubito, desde el triángulo central. Cuando pasamos el mouse aquí en el centro, se prenden los 3 ejes. Si solamente lo escalamos de un lado, se va como a estirar chueco, se va a deformar. Puede ser que nos haga cosas raras si lo hago solo de un eje. Entonces sí es importante atinarle al centro y escalarlo, ahora sí que a ojo, de dónde va a estar eso. Nuevo todo, no voy a salvar. Voy a cambiar a mi sistema otra vez a centímetros, que es como lo ando trabajando últimamente. Voy a volver a abrir. Abrir este rinoceronte.
que no es exactamente el que tengo en mi escena. En mi escena yo tengo, en mi escena de referencia, tengo ahí una estatuita, que es esta. Pero pues no alcanzo muy bien a ver qué es, entonces yo voy a poner ese rinoceronte ahí, ¿no? No sé ni qué es eso. En todo lo demás, estos jarroncitos, este jarroncito, esos sí los modelé. Los libros no, esos los descargué y los puse. O sea, modelarlos tampoco representaba mucho chiste. Pero sí, estos sí los modelé. Sobre todo, por ejemplo, que pues difícil encontrar algo que se le parezca, ¿no? Pues este sí lo tuve que modelar. Y justo cuando descargué este rinoceronte, me di cuenta que si yo le aplico el unwrap, venía muy bien mapeado. Al abrir el editor, ahí está mapeado ese rinoceronte. Vean cómo está partido. Aquí se ve un lado, aquí se ve otro, aquí se ve otro. O sea, al momento de aplicarle cualquier textura no va a tener problemas de que se vea mal, que se vea raro, que no se vea, porque se viene muy bien mapeado, ¿no? En caso de que no estuviera así, pues tendría que aplicar el triplanar texture por la complejidad del modelo. Pero en este caso pues venía muy bien. Ahí se ven las costuras, estas líneas verdes son las costuras de ese unwrap. ¿Sale? Lo voy a borrar porque ya lo tiene. Lo mismo, estos ya los había revisado previamente, entonces no me está arrojando de que están en otra medida, en otras unidades, porque ya previamente los había abierto, entonces los fui pasando a centímetros, les hice la cajita, veía que estaban correctamente. Lo único que sí hice es que no sé si está en ese o está en este. Vean que por ejemplo así cuando lo abrí por primera vez me aparece esto. Este archivo fue creado en una versión vieja de V-Ray, ¿no? Entonces me dice que lo va a actualizar. Digo que sí, que lo actualice. Es ese mismo rinoceronte. Dice la versión de V-Ray incluye modelos de sol, de cielo, de cámara física. Si escoges que no, este plugin se renderizará de la misma manera que en sus versiones previas, pero le voy a decir que lo cambie todo. Y igual si le digo que no, me lo va a renderizar en versión como se renderizaba anteriormente. No quiero eso, quiero que me lo renderice todo como se está renderizando ahorita en el nuevo V-Ray. Y aquí está, ¿no? Lo mismo, hacemos una cajita, nada más para verificar sus medidas. Esta cajita anda midiendo, bueno, en ese tamaño, 20 centímetros por 43, o sea, si yo la hago más chiquita, pues sí, es un rinoceronte chiquitito, ¿no? Pues está bien. ¿Vale? Entonces, sí es importante ver incluso si trae materiales. Si yo abro esto y agarro la pipeta, aquí, seleccionar material de objeto, ahí me va a arrojar qué material tiene. Y vean que tiene ahí un material que parece como madera, que está mapeado. Tiene igual ahí están el reflejo, indicando ahí los reflejos. Y esto está indicando el bump, ¿vale? Pero se me hace algo como muy exagerado. Entonces, realmente yo ahorita, por ejemplo, yo preferiría aplicarle un material neutro, totalmente nuevo. Lo borro. O sea, para que tenga este material limpio, yo lo importe con un material limpio,
no con materiales hechos en versiones viejas de V-Ray. Si está hecho en la misma versión, pues qué bien. Si no, de preferencia pónganle un material neutro y ya luego ustedes lo arreglan para que no les genere conflictos. Porque si no, ahorita por ejemplo no lo hice en algunos y yo cuando lanzo render, vean que me arroja unos warnings que son verdes. Los verdes no tienen tanto problema. Cuando les arroja un warning rojo, ahí sí hay problema. Pero aquí me dice que no es bueno, no es en pero en los otros, ahorita cuando abre el otro van a ver que me arroja unos errores de que hay materiales que traen opciones que ya no se usan de V-Ray y que ya no las está tomando en cuenta. Entonces, de preferencia, pues ábranlo, pónganle un material totalmente nuevo, así blanco, bueno, gris por default, que no tenga nada. Y algo muy importante que hay que checar es, por ejemplo, objetos como vean que el gizmo de moverlo, de cómo lo vamos a mover, está en el centro. Está aquí metido en el centro. E incluso, si yo veo sus coordenadas absolutas, sí me dice que está en 0,0,0. Pero cuando yo lo quiera acomodar en mi escena, es diferente atinar a dónde estoy moviendo esto, cómo lo voy a mover. Ahí es cuando entra la otra pestañita que no habíamos visto, que se llama jerarquía y que tiene un botoncito que se llama afectar solamente al pivote. Entonces, cuando yo hago esto, yo puedo mover o rotar este pivote. Vean cómo cambia el gizmo y se le ponen como unas flechitas alrededor. Se le pone como una flechita alrededor. Como un contorno extra. Y entonces ahora sí me voy al 2.5D, ya lo saben. Y voy a mover hasta más o menos un punto de las patas para que ya quede totalmente abajo. Entonces ya lo desactivo. Si yo vuelvo a ver a qué altura está este rinoceronte, ya no está en 0, está en menos 9.9922. Lo reseteo al 0. Y ahora sí ya este rinoceronte está a altura 0 con el pivote abajito. Entonces cuando yo lo inserte en mi otro dibujo, ya lo voy a poder mover bien desde las patitas. Entonces eso es importante, moverlo. Ahora, ya que lo tengo, lo puedo salvar. O sea, ya lo salvo. Si quieren le cambian el nombre, si no, no. Voy a abrir mi escena. Salud. Voy a abrir la escena, esta que tengo que se llama amueblado. Voy a abrir. Y ahora, ¿cómo introducimos un objeto dentro de nuestro modelo? Aquí ya no le vamos a dar importar, a menos que trajéramos un modelo de AutoCAD. Si traemos un modelo de AutoCAD, aquí sí le damos importar. O sea, si lo hubiéramos hecho una mesita en AutoCAD de puras cajitas, lo podemos reimportar aquí, aislando, o sea, borrando todo lo demás, dejando solamente esa mesita e importarlo. Cuando es otro archivo de 3D Max, tenemos que decirle que lo va a mezclar o le va a dar merge. Voy a decir que lo voy a mezclar. Buscan ese objeto. Muebles. Rinoceronte. No es el 012 porque ya el rinoceronte lo tengo. Le voy a decir abrir. Ahí les va a aparecer, por ejemplo, ese ARC que es el modelo y aparte un sistema de partículas que no me interesa. Entonces no lo voy a seleccionar. Aquí podría decirle que todo, pero no quiero ese sistema de partículas que no sé qué le haga al modelo. Entonces le voy a decir que solamente el modelo me interesa.
Puedo incluso desactivar que no me importe cámaras, ni helpers, ni nada de esto, que solamente puras geometrías o formas, por ejemplo, nada de luces, porque a veces hay algunos modelos que traen luces, que traen el sol, porque pues en la muestra pues les enseñan el render bien bonito, entonces cuando lo descargan traen todo eso, trae sus materiales, trae el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces solamente queremos el modelo, decimos OK. Es importante que el layer en el que estemos colocados, en ese layer me lo va a poner. No sé en qué layer ahorita estoy, le voy a dar OK. Y como ya tengo uno que se llama igual porque ya había metido ese mismo rinoceronte, le voy a decir que le ponga un nombre automáticamente, auto rename, y me lo va a importar al 0,0. Ahí está. ¿Sale? Como les digo, no sé en qué layer estoy ahorita. Estoy en el layer 0 y aquí me lo puso. Ahí está ese objeto, lo puedo apagar, lo puedo prender. Y pues de aquí lo puedo mover. Por ejemplo, yo hice un layer de accesorios 3D, que es donde están todos ese mobiliario de esos que importé. Podría pasarlo ahí, podría dejarlo en 0. Y como les decía, aquí, como moví el pivote, vean que cuando yo lo selecciono y lo voy a mover, puedo moverlo desde abajo. Si no, ese pivote aparecería aquí al centro del rinoceronte y acomodarlo sería mucho más difícil, ¿no? Porque de esta manera yo puedo mover el rinoceronte o lo que sea. Si lo quisiera colocar en una de las mesitas, si yo me acuerdo más o menos cuánto medía, como pues fui modelando todo esto más o menos en números enteros, o sea, la mesita no mide .75, 6, 8, 2, etcétera, 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 sino que debe de medir como .70, .75. Yo puedo ir aquí diciéndole en Z que lo suba a 50. Entonces no está en 50, a lo mejor está en 45. Y ahí está. Va a quedar exactamente arriba de esa mesita. ¿Sale? Entonces ya está ahí en la mesita, ya si lo quieren rotar y acomodarlo como sea. Pero sí es importante manipular primero el pivote para que nos cuadre y podamos importar cosas muy bien. Todos estos objetos, esta plantita que descargué, igual le moví el pivote a la base. Moví el pivote a la base. El sillón igual. Este sillón, por ejemplo, lo importé y aquí ya lo hice en grupo, por eso el pivote lo pone totalmente en el centro. Pero porque lo hice en grupo, o sea, seleccioné los objetos, le di un grupo y entonces está todo como un solo objeto, como cuando agrupas en PowerPoint o cosas así. Y entonces ya, pero aquí igual aquí yo podría otra vez aquí manipular ese pivote y moverlo a la base de las patitas. Entonces mover mi sillón agrupado desde la base, ¿vale? Para que no tuviera problemas. Entonces igual todos estos libreritos, estos silloncitos, perdón, estos libros, cada uno tenía como el pivote al centro, entonces los tuve que ir moviendo a una de las orillas para yo poder manipularlos de mejor manera. Entonces sí es importante que cuando estén descargando cosas, las abran antes en un archivo totalmente independiente. Incluso lo que pueden hacer a veces, yo lo que hago es, no lo salvo. Otra vez abro el del rinoceronte. Abro el del rinoceronte. Lo mismo, le pongo una cámara. O sea, hago un render previo. Le pongo una cámara física. Para ver el rinoceronte. Pongo la cámara,
Le puedo poner el domo. El domo. Y a este domo le pongo, ya saben, el V-Ray HDRI. El V-Ray HDRI. Texturas. HDRI. Puede ser este o el de interior que yo tenía ahí. El de Reading Room. Esférico. En este caso creo que no tengo el V-Ray asignado. O sea, para ver cómo se comporta antes de pasarlo a mi modelo, porque si no pueden pueden ocurrir ahí medio cosas extrañas, ¿no? Entonces aquí obviamente esta cámara está súper expuesta. Esta exposición debe andar por ahí del 15. Como no hay una caja que contenga la luz, está el domo ahí a todo su esplendor. No. GPU, no quería. Cancela. No quiero GPU. Ahí anda, ¿no? Bueno, sería cosa de allá, ajustarle la exposición y todo. Pero el chiste es hacer pruebas de cómo se ve ese solito. O sea, sí es una tarea ardua, porque no sabemos luego cómo vienen esos bloques que hacemos, que descargamos. Pero sí es recomendable lo que descarguen, ábranlo, pónganle una iluminación básica, su HDRI, una cámara, y hagan un render y vean cómo se ve, ¿no? Y incluso a veces les puede arrojar errores, como les digo. Voy a abrir el otro, que se me olvidó, no lo hice en todos. Como les comentaba, no en todos me di a la tarea de hacer esto que estoy haciendo ahorita, porque quería tener la escena amueblada para hoy. Es algo que ya voy a tener que hacer. Pero por ejemplo, cuando lancé el render, primero me arrojó ese warning de una librería PNG que no está ahí muy bien hecha, de una de las texturas. Y aquí es lo que me dice. Que dice el modelo 79049 tiene una opción desbloqueada. Dice, tiene desbloqueada la opción de Highlight y el Reflection Glossiness la tiene desbloqueada, que eso realmente ya no es físicamente correcto. Pero me dice que la está ignorando, que ya no aplica y que la ignoran. Dice, esto ya no se soporta actualmente y se ignora. Entonces, como no revisé todos mis modelos, afortunadamente no me está haciendo mella, no me está haciendo algo extraño. Cuando les aparezcan warnings rojos o naranjas, es cuando pueden llegar a tener problemas. En este caso es un warning verde, que nada más me dice, ese material ya es viejo, no lo puedo usar. Tengo que usar un material nuevo de V-Ray Next con las opciones ahora sí que físicamente correctas, ¿no? Y ya. Sale, entonces yo ya tengo mi escena, según yo ya está prácticamente amueblada. Lo único que puse diferente fue esta silla, porque aquí es metálica. Yo le puse otro, sillón famosito, muy famoso ese sillón, no me acuerdo ni cómo se llama. Tiene un nombre, es muy famoso, muy caro. Y todo lo demás, ¿no? Por acá anda el rinoceronte ese, estos que yo modelé, todos estos yo los modelé, los libros no, estos nomás los importé, esta plantita también la importé. Realmente fueron los menos, la tele también la importé.
Igual lo hubiera podido modelar, realmente tampoco es muy complicada, son puros rectángulos. Pero bueno, entonces nada más sí es importante eso. Aquí les estoy comentando de la creación de un V-Ray proxy. ¿Qué es eso? Cuando tenemos un modelo más complejo, como ese rinoceronte, ya totalmente revisado, totalmente trabajado, para interiores, por ejemplo, como estos, pues realmente la carga de polígonos, o sea, cada elemento tiene un cierto número de polígonos, y cuando sumamos todos esos modelos, suman miles, cientos, miles y pueden llegar a millones de polígonos. Entre más tengamos, más lenta va a ser su escena. Entonces, no sé si en AutoCAD han trabajado alguna vez con lo que se llaman referencias externas. En AutoCAD, si no han trabajado, en AutoCAD lo que pasa es que puedes tener un plano enorme y tú lo metes como una referencia externa dentro de otro plano y pareciera que es un bloque, pero no pesa lo que pesa un bloque, es como un espejo de ese otro archivo. ¿Vale? Entonces, en 3D Max pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos tener muchos proxies que son como referencias externas, por eso se le llaman proxies, porque son como copias, como clones, y lo único que tenemos que hacer es obviamente tener seleccionado esto con V-Ray y haber modificado, ya después de que modifiquemos, vemos que el modelo se comporta bien, que todo funciona bonito y todo, le hicimos un render aquí previo y todo, le borramos ya todo, le damos clic derecho, le decimos que vamos a hacer un V-Ray Mesh Export. Vamos a exportar esa malla de V-Ray, ¿sale? Me va a decir que a dónde la quiero guardar. Le voy a decir que la guarde que lo guarde en la raíz de D ahorita. La raíz de D, ahí les pone el nombre, BR Mesh, bla bla bla. Aquí por ahí dice el número máximo de caras son 10,000, le pueden poner menos, le pueden poner que sean 1000, que sean 100, que sean 50, que sean menos caras, ¿no? Aquí es importante decirle que automáticamente cree las proxies. Le decimos OK. Y en ese momento vean que ya no me aparece. Aquí en la selección ya no me aparece como un editable poly, sino que se convirtió en un V-Ray proxy. Y yo le puedo decir que aquí se vea, por ejemplo, como una caja, que sea como nada más se vean algunos archivos, algunas orillas o algunas caras, o que se vea como un punto. En este caso le voy a dejar así. Y vamos a salvar esto. Igual en la raíz de D, el rinoceronte, lo voy a salvar. Y entonces pasa exactamente lo mismo. Si ustedes tienen por ejemplo, que no está amueblado, que es el previo que estaba trabajando, bueno, se va a cerrar el 3D Max por alguna razón. De repente se cansa. No pasa nada. Entonces yo estando aquí en exactamente lo mismo. Archivo, importar, mezclar. El caso es el rinoceronte. Y vean que allá aparece igual el proxy. Igual el sistema de partículas, que no lo borré, se me volvió a olvidar, pero bueno, solo quiero el V-Ray proxy. Le digo que OK. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque estas opciones exactamente aquí ya están aquí. Yo puedo, por ejemplo, mover esto. Otra vez, como les decía.
a... ¿Cuánto quedamos que eran? 45. Ponerlo aquí en la mesita. Ponerlo en esta mesita. Hay que se ven primer plano. Salir un poquito para acá. Y ahí está, ¿no? Pero por ejemplo, yo puedo repetirlo 100 veces y decirle que solo se muestre como una caja. O sea, yo puedo tener 100 copias de ese rinoceronte, pero solo van a verse aquí en el archivo 100 cajitas. Y entonces eso hace que su archivo sea mucho menos pesado porque está tomando como un espejo del otro archivo. Pero cuando ustedes lancen el render, cuando se lance el render no se va a ver una caja, se va a ver el rinoceronte o lo que tengan. Esto es muy común usarlo en exteriores para los árboles. Los árboles son modelos que tienen millones de polígonos. O sea, sí son de miles para arriba los árboles. No como estos, ¿no? Ahí se ve vean que... le voy a parar a esto. Entonces vean que está representado como una cajita. Pero en el render no se ve una caja. Se ve el modelo del rinoceronte. ¿Sale? Entonces eso es muy útil cuando tienen el mismo objeto miles de veces, o cientos de veces, o decenas de veces, pero no quieren que les aumente ese número de polígonos ese mismo objeto. Tienen que hacer proxies y poblar su escena con esos objetos que no les van a consumir más memoria de sus computadoras. Lo importante es que si van a hacer un proxy de un archivo, vieron que es importante salvarlo primero con otro nombre o reemplazarlo porque la malla original se pierde. Se pierde la malla original y se convierte en un proxy. Entonces, ese archivo de esa malla original, o sea, ese que está aquí, ese rinoceronte, si yo lo puedo abrir, ya no le puedo mover nada. O sea, si yo hubiera modelado ese rinoceronte, ya no podría mover esa geometría, porque ya es un proxy, ya dejó de ser un polígono editable o un editable poly. Entonces sí es importante que si hacen proxies para poblar sus escenas, primero los salven con otro nombre ese proxy y ya después lo conviertan, ¿vale? Para que no les vaya a arruinar sus archivos. Pero sí es una herramienta muy 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 útil el poder crear proxies para poblar una escena. Por último, vamos a ver la configuración del render final. Realmente, pues ya 3D Max V-Ray viene tan bien configurado que realmente tenemos que hacerle poco. Ya, como les comentaba, ya lo han hecho tan... Por ejemplo, muchos se han mudado a Corona porque Corona todavía es más fácil. O sea, Corona le da render y ya solito te lo hace. V-Ray está atrasito, o sea, se ha hecho tan fácil que por eso la compañía Chaos Group compró Corona. Ya es lo mismo. Corona y V-Ray son de la misma compañía, entonces no cuestan lo mismo, pero son de la misma compañía. Pero Corona es muy fácil de usar, pero si usan V-Ray pueden pasarse a Corona y usarlo muy fácil. Es como la mitad de fácil que V-Ray, ¿no? Pero V-Ray, para mi gusto, sigue siendo un poquito más potente. Pero bueno, eso es gusto de cada quien, ¿no? La configuración final, como les decía, cuando abrimos el render setup, en la pestaña de común
ahora sí que para el render final, nada más, ahora sí que hay que moverle el tamaño de imagen. Ahorita para las pruebas estaba haciendo renders de 1000 píxeles por 651. Ya para sus renders finales, lo mínimo que deberían andar manejando son 2K, que son 2000 por un lado. Si se pueden más. Obviamente, entre más grande sea este tamaño de imagen, más se va a tardar su render. Mucho más. ¿Sale? Lo mínimo que podrían, que ahorita para trabajar esto, háganlo a 2000 si pueden. Si lo pueden hacer más grande, también depende de sus computadoras. Pero por ahí de los 2000 píxeles de un lado estaría bien. Acuérdense de desactivar, si están usando displacement, de bitrate displacement, en la pestaña de común desactivarlo. Aunque sobrescribe el bitrate displacement, sobrescribe lo que hay aquí, de preferencia desactívenlo para que no haya un conflicto, para que 3D Max no tenga ese conflicto. De ahí en fuera, en la pestaña de común no hay que moverle nada. La pestaña de común, en la pestaña de bitrate, aquí tenemos dos opciones de cómo se hace, si se hace progresivamente o se hace por buckets. Progresivamente es esto que han estado viendo. Voy a regresar esto a 1000 para que no se tarden en hacer los previos. Progresivo es esto que han estado viendo, que empieza a calcular primero, bueno, eso lo va a hacer primero, siempre hace el displacement y luego empieza a hacer el light caché. Pero en este caso, el progresivo quiere decir esto, que toda la imagen la empieza a renderizar de manera progresiva. Entonces, hay dos opciones: hacerlo de manera progresiva. Por defecto, esa es la manera progresiva, y la otra es por buckets o cajitas. Esto es como anteriormente se hacía, que es muy parecido. Les va a arrojar primero el light caché igual de toda la escena, y después va a hacer cuadritos, va a ir renderizando, va a ir calculando cuadritos o secciones de la escena, cada una de las secciones de la imagen. Vean cómo empiezan a aparecer esos cuadritos. Esto da, en términos generales, da mejores resultados. O sea, el render se ve mucho mejor, pero puede tardarse un poquito más. Porque vean que ahí, por ejemplo, todavía no sale de esa parte de las cortinas. Yo no estoy viendo el resto de la imagen. Entonces, últimamente V-Ray ha empujado a que se use más el render progresivo, y está bien. Solamente viene por defecto aquí siempre en el tiempo de render, siempre tiene aquí un 1. Quiere decir que va a renderizar por 1 minuto. Entonces no les va a hacer una gran calidad de render en 1 minuto. O sea, si le ponen el render de 2000 y le dejan ese 1, esto va a renderizar 1 minuto y ya va a parar. Entonces sí es importante quitarle esa opción de 1 y dejarla en 0. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Le va a decir a V-Ray que siga renderizando por el tiempo que sea necesario hasta alcanzar la calidad deseada de calidad, que en este caso, por defecto, estos valores de 1:100 son para garantizar que cualquier render se vea bien. Son valores muy grandes, o sea, son valores que por defecto les van a hacer tiempos de renders bastante grandes, y el nivel de ruido de 0.005 es un valor igual muy pequeño. Entonces, esos valores por defecto están bien, pero sí les van a causar igual una cantidad de tiempo de render considerable. Pero a diferencia de Bucket, ustedes van a ir viendo cómo mejora su render con cada vez que va renderizando. Y en cualquier momento que digan, ok, no ha terminado, pero el render ya lo veo bien, lo pueden detener y guardar esas imágenes. Esa es la ventaja del render progresivo, que en cualquier momento ya estuvo renderizando 2 horas
Y dicen, bueno, sí sigue refinando, pero pues realmente ya no veo que mejore con gran calidad. Entonces ya lo voy a parar y ya salvo esas imágenes, ¿no? Entonces, esto por defecto no lo toquen. Si acaso, ahorita vamos a ver qué podemos moverle ahí. En el GI, que es la iluminación global, igual por defecto viene Brute Force Light Cache. No le muevan nada, ya viene bien configurado. Solamente muevan el Light Cache, por defecto viene en 1000. Ahí se recomienda más o menos que sea el 60% de su lado más largo. O sea, si tienen un render de 2000 por 1000, o sea, esto tiene que ser de 1200 más o menos. Si su render en este caso es de 1000, pues obviamente pues va a ser de 600, ¿no? O sea, esto lo puedo bajar a 600 porque son renders de prueba. Va a ser mucho más rápido el cálculo del Light Cache. Y para el tamaño de la imagen va a funcionar bien. Entonces ese número de Light Cache es el único que podemos mover más o menos. O sea, ese 1000 viene por defecto. Pero ya para imágenes más grandes, si hacen una de 3000 o 4000 ya de 4K, o sea 4000 píxeles por un lado, 1000 ya no les va a funcionar bien. Les van a faltar calidad de ese Light Cache. Entonces nada más tomen en cuenta que es más o menos el 60% de su lado más largo, ¿no? Se lo va a regresar a 1000. Es el único que podríamos mover. Y por último tenemos esta pestaña de Render Elements, que es muy muy importante. Cuando tenemos el Frame Buffer, ahorita a todos ustedes cuando le hacen un render solamente les aparece esto que dice RGB Color y Alpha. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? RGB Color es el render y Alpha es un canal que separa lo que es geometría de lo que es fondo. En esta cámara, por ejemplo, no veo nada de fondo. Si yo pusiera alguna otra cámara, esa por ejemplo, voy a dejar que renderice tantito. Entonces, vean que ahora sí, el alfa separa lo que es la geometría de lo que se alcanza a ver de fondo. Eso en Photoshop o en programas de postproducción nos sirve para quitar el fondo y poner otra imagen de fondo, ¿no? O sea, si no queremos que se vea eso que estamos usando como cielo o como fondo predefinido del render, lo podemos con esa máscara en Photoshop, la quitamos y ponemos cualquier otra imagen. Por defecto solamente tenemos estos dos render elements. Aunque hay mucha información que se está calculando, nosotros no la estamos viendo. Entonces aquí es cuando debemos agregar elementos de render. Los mínimos que se recomiendan aquí el add render, por ejemplo, lo que mínimo se recomienda es el de iluminación global, por ejemplo, el de V-Ray Diffuse Filter, el de los reflejos y las refracciones, V-Ray Reflection, V-Ray Refraction. Ahí tienen una gran cantidad de elementos. A mí uno que me gusta agregar es uno que se llama Render ID, V-Ray Render ID. Y por ejemplo, ahora sí, cuando vuelvo a dar el render, se va a ver igual. O sea, ustedes no van a ver esa diferencia o sea, van a decir, pues sigue renderizando igual. Pero lo que va a pasar es que ya ahora sí nos va a mostrar información que se estaba calculando, pero que no veíamos. O sea, vamos a dejar que renderice un poquito más. Y vean que en la lista ya no solo aparece RGB color y alfa, ya está la iluminación global, el difuso, reflexiones y el render ID. Entonces,
estos canales, estos render elements, alfa, pues quedamos que no tenemos alfa en esa toma. Aquí está la iluminación global. Esto es lo único lo que está generando como la iluminación del sol sin reflejos. Ahí tenemos los colores difusos, ¿no? Donde nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, este negro es demasiado negro. Debería bajarle, ¿no? Un negro no se debe ver así de negro, acuérdense. Debe estar un poquito más grisecito. Este les ayuda para ver qué materiales están teniendo ahí un color medio raro. Esos negros están mal. Ese es el de las reflexiones. Ahí les va a mostrar todos los reflejos que se están calculando. Y las refracciones, si las tuvieran. Como aquí no tengo nada de cristal que esté haciendo esa refracción, no me muestra nada, ¿no? Pero en los reflejos sí se ve. Y el render ID separa cada uno de los objetos que está renderizando y le asigna un color sólido. Y esto igual en Photoshop nos ayuda a poder hacer máscaras para seleccionar esto de un solo clic con la varita mágica y poder cambiar todo este color o quitar toda esta parte y poner otra cosa. Nos facilita mucho la vida para hacer postproducción en Photoshop. ¿Sale? Y uno de los render IDs muy buenos cuando nuestras máquinas no son tan potentes o tienen poco tiempo para renderizar es el que se llama V-Ray Denoiser. Este V-Ray Denoiser lo que va a hacer es que va a limpiar sus imágenes y les va a reducir un poquito el tiempo de render a costo de calidad de la textura. O sea, las texturas las va a hacer un poquito lavadas, o sea, les va a bajar calidad. No se va a ver así exactamente la veta de la madera, pero la imagen no se va a ver tan ruidosa. ¿A qué me refiero con imagen ruidosa? Toda esta... Vean que la imagen se ve como granulada. Eso es ruido, porque el render no ha tenido mucho tiempo. Si dejáramos renderizar esto 2 horas, 3 horas, cada vez se iría reduciendo este grano y se iría viendo una imagen más lisa. V-Ray Denoiser lo que hace es que reduce ese ruido, pero le sacrifica un poquito de la calidad de la imagen. Entonces nosotros podemos agregar el V-Ray Denoiser y en V-Ray bajarle el threshold del ruido, no de 0.005, bajárselo por ejemplo a 0.05 y el tiempo de render va a bajar, pero les digo a costo de que las texturas puedan pierdan un poquito de calidad. Pero si les surge el render, si no tienen demasiado tiempo, si quieren ayudarle un poquito a la computadora, ese es un muy buen elemento que incluso van a ver que en algún momento aquí va a dejar de decir RGB color y va a aparecer en vez de RGB color va a decir que es los efectos los resultados del efecto, effect result. Entonces de esa manera vean que incluso ahorita me agregó muchos elementos más. Un filtro de reflejos, un filtro de foco, un nivel de ruido, las posiciones del mundo, las normales del mundo, y aquí ya está el de ya cambió a Effect Result. Y vean cómo ya aquí aparecen menos esos puntos, esos granos. Pero ahorita como lleva renderizando muy poquito tiempo, vean cómo se ve como si fuera pintura al óleo. Como que jaló todo, ¿no? Como que lo hizo de esa manera, pero el ruido lo empieza a limpiar. Entonces es un efecto muy bueno, pero sí también tienen que dejarlo trabajar un rato. O sea, si vieron que en su primer render se tardaron 3 horas, a lo mejor le activan el denoiser y lo dejan trabajando 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Y les va a generar más o menos la misma calidad de imagen, pero les va a bajar el tiempo de render. Porque calcula, o sea, hace eso a base de cálculos de las normales. Ahí, por ejemplo, ahí dice el nivel de ruido, ahí está. Qué tanto ruido tiene la escena sobre la que está trabajando. Las normales, cómo se están comportando. Hace otros cálculos aparte de los que les ponemos.
para poder hacer ese efecto de denoiser. O sea, siguen teniendo el canal de RGB. Este es el render sin el denoiser. Vean cómo está granuloso. Y les aparece el de Effect Result, que ya está un poquito más lavado. ¿Vale? Pero a costo de que la textura se pierde un poquito, ¿no? Como ya empieza a renderizar más, vean que se va limpiando más, va regresando un poquito más de calidad. Y realmente lleva renderizando 2 minutos. Dice que estima terminar en 7, yo no le creo. Sí, esto siempre va a ir aumentando porque siempre va a decir, le falta más calidad. Entonces, lo pueden dejar en 0. Y si sí efectivamente ya no alcanza a hacer más calidad, les va a parar el render. Pero ya, pero si no, pues déjenlo hasta que les guste la calidad y en ese momento ya lo detienen. ¿Sale? Ahora, cuando ya detenemos esto, le voy a dar detener. Voy a dar detener y ahora sí todos nuestros canales, todos estos, los vamos a guardar para la postproducción. Esto se da aquí en guardar. Salvar, podemos guardar de uno por uno o decir que guarde todos estos canales, que me los guarde. Y los tienen que guardar en formato EXR. Aquí, EXR. Le ponen el nombre que quieran. Pero sí es importante que no los guarden ni en JPG, ni los guarden en TIFF, ni en PNG. Acuérdense que si los guardan en esa imagen, les va a aplicar una curva gamma de modificación que ya no va a ser un render lineal. Acuérdense lo que vimos al principio del espacio lineal de trabajo. Cuando guardan en JPG les va a aplicar una curva y esas imágenes ya no van a salir bien. Tienen que salir en EXR para que todas esas imágenes estén con toda la información que contiene. ¿Sale?